Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. El día de hoy vengo con una estrategia que a más de uno os va a encantar, estoy completamente seguro. Así que vamos a pasar a pantalla y vamos a empezar a ir viendo todo esto. Bueno, antes de nada comentar que operamos en el exchange de BingX. Ojalá nos dure mucho BingX por muchísimos años porque es hoy por hoy la mejor alternativa que tenemos. Y por otro lado tenemos aquí TradingView, que es la plataforma que vamos a usar para colocar los indicadores que vamos a ver hoy. Así que directamente nos vamos a la pestaña de indicadores. Recordad antes de nada que estamos en gráfico de 3 minutos. No es la temporalidad más habitual ni la temporalidad en la cual traigo más estrategias, a no ser que contemos aquellas estrategias que son válidas para cualquier temporalidad. Entonces los 3 minutos estaría dentro, obvio. Pero esta estrategia y con la configuración que vamos a ver hoy solamente es para 3 minutos. Después ya cada cual que investigue a su manera y quizás cambiando diferentes valores pues se pueda acomodar para otra temporalidad, pero en 3 minutos con la configuración que os vengo a traer hoy es cremita, ¿vale? Así que vamos a ver los indicadores. Vamos a empezar en primer lugar por este primero, que es el Hull MA Scanner / Screener Label del creador ZZZ Crypto 123. Recordad tomarle captura de pantalla, también mirar la descripción de los vídeos porque también tengo de nuevo el nombre de los indicadores, y también recordad entrar en el grupo de Telegram porque ahí está todo. Os vais dentro del grupo de Telegram, os vais a la sección de estrategias, que además lo tengo todo dividido por temáticas, bien ordenadito. Os vais a la sección de estrategias y ahí están todas las estrategias numeradas con el nombre de los indicadores de nuevo, las temporalidades recomendadas y un link directo al vídeo, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a darle un clic a este indicador Hull MA Scanner. Vamos allá, no os preocupéis que después ya pasamos a configurar todo porque ya os aviso de antemano que aquí hay mucha configuración, así que yo os aconsejaría que pausarais el vídeo o le dierais like para verlo después y que cogierais papel y bolígrafo, papel y boli o una hoja de Word o lo que sea, porque hay mucha configuración, ¿eh? Bien, vamos con el siguiente indicador, que es este que tenemos aquí, que es el SAR Trend Trader W/Alerts by Jansson 107. El nombre se las trae porque es un nombre bastante largo, pero lo vais a encontrar bien, ¿vale? Del creador Jansson 107. Vamos a darle otro clic y ahora vamos a por un tercer indicador, que es este que tenemos justamente debajo. Es el Stock, RSI y ADX del creador Matsu Bitmex. Vamos a darle un clic. Wow, la verdad que asusta, ¿eh? Asusta un poco porque vemos aquí un montonazo de líneas, un montonazo de medias, histograma, un montón de colores, pero no os preocupéis que es mucho más sencillo de lo que pensáis, de verdad, ¿eh? De hecho, lo que vamos a hacer es ocultar por un lado el estocástico y vamos a ocultar también el SAR Trend Trader. Así que vamos a quedarnos de momento solamente con el Hull MA Scanner. ¿Por qué? Porque vamos a configurarlo por partes, porque si no, viéndolo todo junto os vais a hacer un lío. Bien, vamos a configurar el primer indicador, que es el Hull MA Scanner. Después de configurar todo, después pasamos a ver qué es lo que nos aporta cada indicador, como hacemos siempre. No os preocupéis, vamos a la configuración, vamos directos a la entrada de datos y aquí vamos a quitar esta pestaña que pone How Screener Label, porque es esto que tenemos aquí, y aquí ver lo de Binance me está doliendo los ojos de ver ahí lo de Binance, así que vamos a desmarcar eso. Genial, veis que eso ya ha desaparecido y ahora nos vamos a ir a estilo, y en estilo muy fácil, vamos a quitar esta pestaña que pone labels y vamos a quitar estas otras dos pestañas de precisión, tanto etiquetas como valores. Le damos a aceptar y ya tenemos por un lado el Hull MA Scanner configurado. Bien sencillo, ¿no? Vale, bien, vamos con otro indicador que de hecho lo voy a poner encima porque ahora ya yendo paso a paso ya no se nos complica tanto. Ahora vamos a poner el SAR Trend Trader, vamos a ponerlo encima, le damos a mostrar. Vale, no os asustéis, ya sé que se ven muchas líneas por ahí, pero bueno, vamos directos a la configuración. Lo primero, vamos allá, vamos a entrada de datos y aquí tomar nota, coger papel y boli. Ya os digo que vamos a cambiar bastantes cosas, ¿eh? Vamos a poner esta EMA de 120, vamos a sustituirla por una de 200. La rápida le vamos a dar un valor de 20 y aquí esto lo dejamos tal cual, excepto el último valor que pone 0,08. Vamos a ponerlo en 0.2.
Ahí lo tenemos. Bien, esto no queda aquí. Ahora tenemos que irnos a la pestaña de estilo. Lo primero, vamos a poner el Parabolic SAR en lugar de línea. Vamos a ponerlo en circulitos. Creo que todos ya habéis visto un Parabolic SAR alguna vez. Vamos a ponerlo en color blanco y quitarle un poco de grosor, vale, para que se vea bien. Ahí lo tenemos, el Parabolic SAR. Siempre me gusta tenerlo en blanco y con puntos pequeñitos para que no se amontonen. Luego ya cada cual que lo ponga como quiera. Ahora esta EMA rápida vamos a ponerle el mismo tono de azul que aquí, pero lo que vamos a hacer es ponerla más finita. Fijaros, vamos a empezar a desgranar todo esto para que lo veáis, ¿eh? Esta es la media rápida que vemos, la de 200 que hemos puesto antes, y esta es la media lenta y esta es la media rápida que está en morado. Entonces, para no liarnos, vamos a buscar el mismo tono de azul, a ver si creo que ya había dado con él. Ese es el mismo tono de azul, pero la ponemos más bien finita, ¿vale? Un segundo nivel de grosor y ahí la tendríamos, ¿vale? La veis aquí ahora. Ya sabemos que tenemos por un lado la lenta en más grueso y la EMA rápida en el mismo color pero más finita, porque si tenemos un montón de medias y de EMAs por ahí de diferentes colores, al final no sabemos lo que es cada nada, y ya que vamos a tener una gráfica bastante cargada de lo habitual, pues al menos no liarnos nosotros mismos, ¿no? Y ahora bien, vamos a quitar todas las palomillas que hay, todas hasta abajo, no vamos a dejar ni una, incluso estas de precisión también. Fuera. Fijaros qué fácil, vamos a darle a aceptar. Creo que ahora lo veis todo bastante mejor. Por un lado tenemos la media de Hull, que la tenemos aquí, con las señales de compra y de venta. Por otro lado tenemos una EMA lenta de color azul grueso, otra EMA rápida de azul más finita y el Parabolic SAR, ¿vale? Ya no parece tan complicado como antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Parabolic SAR antes lo teníamos representado como una línea también, y al estar en una línea pues parecía aquí esto una maraña de líneas que no nos enterábamos. Ahora ya se ve de otra manera. Bien, todavía nos queda por configurar el stock RSI ADX. Vamos con él, vamos a ponerlo y vamos a la configuración. Vamos a entrada de datos, vamos a estilo y lo primero vamos a marcar este ADX. Si os fijáis lo tenemos aquí el ADX, pero fijaros que está en forma de histograma. Entonces no queremos tener el ADX en forma de histograma, queremos tenerlo en línea y aparte subirle un poco esa opacidad. Así que lo tenemos aquí bien fácil. ADX lo ponemos en formato de línea, ya lo tenemos, pero ahora vamos a darle opacidad al color verde, si acaso un nivel más de grosor, y opacidad al color rojo y un poco más de grosor. Fijaros ahora cómo tenemos aquí el ADX ya bien marcado y separado por colores verde y rojo. Bien, ahora vamos con el RSI, que el RSI le vamos a dar un color amarillo, opacidad de nuevo y grosor, vamos a dar así un segundo nivel de grosor y así se queda. Estas dos que son el slow porcentaje D y el porcentaje D es el estocástico. De hecho yo aquí si lo desmarco quito el estocástico se queda, pero ahora todo esto lo vamos a quitar, que son estos puntos de aquí y demás, eso nada, eso no lo queremos para nada. Precisión tampoco. Le damos a aceptar, podemos ya ocultar aquí los indicadores y bueno, veis cómo tampoco era tan complicado la configuración, pero bueno. Aquí abajo ¿qué es lo que tenemos? Aquí abajo tenemos por un lado esta línea que es el ADX, por otro lado tenemos estas dos líneas que es la azul y la naranja, que son las que se van entrelazando, fijaros que van siempre juntas, eso es el estocástico. Y por otro lado tenemos la línea amarilla que es el RSI, ¿vale? Son indicadores básicos que todo el mundo conoce, pero hoy los vamos a juntar todos y aparte de eso vamos a tener también la media de Hull, también vamos a tener el Parabolic SAR, vamos a tener una EMA rápida y otra EMA lenta, así que no es poco la información que tenemos solamente con 3 indicadores, ¿vale? De hecho, esto aunque tengáis la versión gratuita de TradingView lo podéis poner sin ningún tipo de inconveniente porque son 3 indicadores, nada más. ¿Que son indicadores compuestos? Sí, pero son 3 y cuentan como 3. Bien, vamos a empezar por la media de Hull, o en este caso la Hull MA Scanner Screener. Os comento un poco, ya la vimos en diferentes vídeos, de hecho hay un miembro del grupo de Telegram, lo digo para quien no esté dentro del grupo, pues si me estás viendo y no estás dentro del grupo de Telegram te estás perdiendo
aprendiendo un montón de cosas, porque lo que iba a contar ahora, por ejemplo, sobre un miembro del grupo de Telegram que ya había creado un script con la media de Hulk, un script totalmente gratuito. ¿Dónde está ese script gratuito? Pues en el grupo de Telegram. Si quieres usar ese script gratuito, además de otros bots y otras herramientas gratuitas, pues si estás dentro del grupo las puedes buscar fácilmente en la sección de herramientas, ¿de acuerdo? Bien, os comento un poco. Es una media que disminuye además considerablemente el retardo y también mejora la suavidad de la curva, con lo que en definitiva suele ser pues mucho más eficaz que una media móvil simple normal. Todo ello, ¿cómo se consigue? Bueno, pues con una fórmula matemática aplicada a 3 medias móviles ponderadas. A ver, os aconsejo que busquéis información al respecto sobre esto porque es súper interesante, ¿vale? Os estoy hablando ya un poco de la historia, de quién creó esta media, etcétera, pero como os digo, se centró en otras 3 medias, en este caso ponderadas, y con una fórmula matemática, porque ya sabéis que en el análisis técnico todo son fórmulas matemáticas. Al final salió con esta media de Hulk, que es muy conocida, que como os digo, pues entre que mejora el retardo y suaviza más la curva, vamos, es más suavizada, pues eso ya es una mejora importantísima. Así que eso por un lado. Por otro lado tenemos el Parabolic SAR. El Parabolic SAR, para quien no lo conozca, lo que hace es dar impulso al movimiento, ¿vale? Dependiendo de la posición donde se encuentre. Si se encuentra por encima del precio, está haciendo presión bajista. Por otro lado, cuando encontramos el Parabolic SAR por debajo del precio, lo que nos indica es que el precio tiende a ir para arriba. Más cosas para finalizar. Vamos con el stock RSI ADX. Pues bueno, esto ya lo sabemos todos. El RSI nos va a indicar la sobreventa o la sobrecompra. Si está por estos niveles, veis estas 2 líneas de aquí, de hecho las podemos marcar un poco, no las he marcado, no pasa absolutamente nada porque se hace en un minuto, menos. Estas líneas que pone lower y center, muy fácil, aquí le vamos a ver el color blanco, opacidad y grosor. Fijaros, ahora vamos a marcar la de abajo, simplemente color blanco, ya la tenemos, vale. Mirad de qué manera, nada, muy rápido, muy sencillo. Hemos marcado ya esa zona donde sí el RSI toca. Fijaros, el RSI es la línea amarilla, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el precio estaría sobrecomprado. ¿Pensáis que es buen momento aquí para seguir entrando o para entrar en long cuando tenemos un RSI sobrecomprado? Cuando tenemos un RSI también súper desarrollado, no. Pues en eso se basa la estrategia, ¿vale? Después lo vamos a ver más detenidamente. En definitiva, lo que os comento, el RSI nos va a indicar sobrecompra o sobreventa, dependiendo de si está más cerca de este nivel de 80 o por debajo del nivel 20. Por otro lado, el ADX es esta línea que va cambiando de color, verde, rojo, nos va a indicar la fuerza, básicamente, ¿vale? Nos podríamos meter mucho más en profundidad, pero quedaros con eso. Fuerza, RSI, sobrecompra y sobreventa, ADX, fuerza, y el estocástico, nos queda el estocástico. El estocástico nos avisa de una posible reversión del precio, ¿de acuerdo? Si por ejemplo estamos ya en un punto donde ya sobrepasa nivel de 80, cuidado, si estamos aquí ya lo de entrar en long, pues como que no, ¿vale? Entrar en long sería pues todo lo contrario, aquí sería para entrar en long, cuando por ejemplo estamos digamos que una sobreventa. No me gusta llamarlo sobreventa ni sobrecompra porque no tiene nada que ver con el RSI, pero vamos a decir, pues bueno, los valores como son los mismos, 80 y 20, más o menos podemos identificarlo así, ¿vale? Entonces ya sabiendo todo esto, vamos a ver cuáles son las condiciones para entrar en materia, ¿no? En una operación en long o una operación en short. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot
spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien amigos, ya estamos aquí de nuevo y ahora sí, prestar muchísima atención porque vamos a ver cuándo vamos a entrar tanto en short como en long. Esta estrategia no se basa solo en los indicadores, hay que aplicar un poco la psicología y ahora vais a ver por qué. De hecho, no voy a decir o a explicar una operación en short y otra en long, sino me gustaría ir viendo durante todo el historial sin llegar a hacerle un backtesting porque si no el vídeo sería interminable. De hecho, aquí sería complicado hacer un backtesting, sería muy complicado. Voy a intentar a ver si lo puedo hacer igual con vosotros, ¿vale? Si puedo hacerlo en tiempo real, pero es complicado porque, como os digo, hay que aplicar la psicología. ¿Por qué? Os explico. Las condiciones para entrar en long, por ejemplo, sería tener una señal alcista, como la que tenemos aquí, una señal alcista de la media de Hull. Por otro lado, tener el Parabolic SAR por debajo, en este caso lo tenemos también, Parabolic SAR por debajo del precio, ¿vale? Si estuviese como aquí por encima ya no valdría. Para long, para short sí. Más cosas. El ADX en color verde. Si nos vamos abajo, vamos a poner un poco el zoom. Si nos vamos abajo tendríamos que tener un ADX en color verde. Vemos que aquí lo tenemos en color verde. Genial. Por otra parte, tendríamos que tener un RSI poco desarrollado, es decir, que no esté aquí, que uno esté en una sobrecompra. El RSI justo aquí donde esta señal lo tenemos, bueno, pues más cerca del nivel 0, ¿no? Ahí está. Y por otro lado, el estocástico también debería estar más bien cerca del nivel 0 o incluso por debajo, ¿vale? Vamos a trazar una línea para que lo veáis bien. Vale, fijaros en esa línea. Mirad donde tenemos el estocástico por debajo del nivel 0, un RSI todavía sin desarrollar, ADX en verde, todo cumple. Fijaros que son un montón de confirmaciones, un montón de confirmaciones entre Parabolic SAR, la media de Hulk, el ADX, el estocástico, el RSI y luego aparte de eso, recordad, yo aquí no las tengo muy en cuenta, pero recordad, y ya que les trae el indicador de forma totalmente gratuita sin tener que poner nada, recordad que tenemos una EMA lenta y otra EMA rápida. Yo aquí en 3 minutos le he dado los valores, como habéis visto antes, de 200 y de 20, pero eso es algo luego bastante personal. Por eso digo que cualquier persona que quiera llevar la estrategia en lugar de 3 minutos, llevarla a 5 minutos o llevarla a 1 hora, quizás cambiando algunos parámetros lo podría hacer, ¿de acuerdo? Bien, entonces esta sí sería una entrada para entrar en long porque está cumpliendo todos los parámetros. Entraríamos, como ya sabéis, a vela cerrada, posición larga. Esta vela no, por favor. Ya sabéis que aquí, aunque os aparezca la señal de compra, no es la entrada es la vela siguiente, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la gestión, vamos a buscar el mínimo anterior, que lo tenemos aquí, como siempre, nos apartamos y de hecho, mirad lo importante que es apartarse porque mirar dónde está la entrada y mirar que el precio ha vuelto otra vez a buscar la misma zona. Si no nos hubiésemos apartado, nos hubieran limpiado el forro, ¿vale? Así que, ojito. Vale, punto de salida, ya sabéis que siempre buscamos zonas o bien de máximos o bien de niveles de soporte o de resistencia. En este caso, este es el nivel principal con su manipulación, por supuesto, pero este es el nivel principal. De hecho, si lo seguimos trayendo para acá, vamos a ponerlo bien para que lo veáis, vais a ver que esta es una clara zona de soporte, luego actúa de resistencia, luego vuelve a actuar de soporte con su manipulación en V, ¿vale? Pero eso si lo llevamos al punto donde estamos ahora, vemos que es un buen punto de salida. Que el precio después sigue subiendo, sí, que haga lo que le dé la gana. Yo he visto a varios compañeros míos que se dedican también al trading y ellos buscan como punto de salida esperar a que se forme otro Parabolic SAR en dirección contraria. Es decir, seguir todo esto sin cerrar la operación hasta que empezamos a ver los primeros puntos del Parabolic SAR en dirección contraria. En ese caso, nosotros estaríamos en la operación
hasta aquí. Así que fijaros, fijaros qué profit. Yo, como sigo mi gestión de siempre, igual da la estrategia que use, mi gestión es mi gestión y mi plan es mi plan, independientemente de la estrategia, pero siguiendo este sistema que os estoy comentando, que me han comentado a mí también, fijaros, hasta aquí que empieza a formarse el Parabolic SAR en dirección contraria, con lo cual, con este Parabolic SAR, al estar por encima del precio, solamente podríamos hacer operaciones en short. Entonces aquí ya, al ver que se está empezando a formar, cerramos la operación y nos vamos a otra. Vamos a movernos un poco más en la gráfica, como os digo, vamos a ver diferentes situaciones de mercado, a ver cómo actuaríamos. Tenemos aquí otra señal, eso es lo primero de todo, la señal de Hulk, lo primerito de todo, la señal de Hulk. Después ya miramos todo lo demás. Vale, señal de Hulk, aparte de que se pone en color verde, ya lo sabéis. Parabolic SAR está por debajo, sí, está el Parabolic SAR por debajo, con lo cual eso le da ese impulso extra, impulso alcista que necesitamos. Más cosas, vamos a trazar una línea, porque si no nos perdemos, una línea, y vamos a ver en qué situación se encuentran todos los indicadores de abajo. En primer lugar, ADX, color verde, sí, se está empezando a formar el color verde, aquí. Vemos que está aquí en ese periodo de transición entre el rojo y el verde. Genial. En este caso también necesitamos, porque vamos a entrar en log, necesitamos también tener un RSI poco desarrollado, más o menos que se mueva por el nivel 0. El nivel 0 es esta rayita finita. Si queréis, en la configuración le podéis dar un color, ¿vale? Blanco mismamente. No lo poner amarillo, porque entonces os vais a liar con la cantidad de colores que tenemos aquí. Pero le ponéis un color rosa, por ejemplo, o algo así y fuera. ¿RSI cumple? Sí, cumple perfectamente. ¿Qué indicador nos queda? El estocástico. El estocástico aquí se ve genial. ¿Dónde no se ve genial? Ahí quiero que actuéis con psicología. Aquí no se vería genial. ¿Por qué? Porque aquí el RSI, perdón, el estocástico ya estaría demasiado desarrollado. Fijaros aquí, ya no sería un buen punto de entrada. ¿Que luego va a seguir subiendo? Sí. ¿Por qué? Porque fijaros que el estocástico se mantiene aquí en el tiempo. Eso es igual que, por ejemplo, un RSI, porque lo veamos sobrecomprado, no quiere decir que el precio se vaya a dar la vuelta ya. No. De hecho, un RSI se puede quedar sobrecomprado en el tiempo y el precio seguir subiendo, seguir subiendo, seguir subiendo, y el RSI quedarse ahí sobrecomprando, vamos, y el precio, ya os digo, seguir subiendo miles y miles de dólares, Como os digo, son indicadores, por eso no nos guiamos de un solo indicador. Si solamente nos guiásemos del RSI o del estocástico, pues simplemente pondríamos un estocástico y un RSI en la gráfica y ya está, y a volar, pero no funciona así. Por eso aquí estamos teniendo muchas confirmaciones, muchas. Los que ya sois seguidores del canal ya sabéis que no me gusta cargar mucho las gráficas con muchas cosas, con tanta parafernalia, pero en este caso todos son indicadores de primera y todos son indicadores de los de toda la vida. Nada de smart money, nada de nada. Todo indicadores cotidianos de los que siempre van a funcionar y todos puestos aquí con simplemente 3 indicadores de TradingView, ¿vale? Bien, el punto para entrar ya habíamos visto, si nos fijamos donde la línea, todo cumple, con lo cual abriríamos la posición en la siguiente vela, a vela cerrada. Genial. Stop loss, pues bueno, si nos vamos a centrar en esta zonita de aquí, de hecho también podríamos centrarnos en el propio Parabolic SAR para apoyarnos, Fijaros que también coincide muy bien el Parabolic SAR con esta zonita que os digo yo. Fijaros un poco, fijaros el cuerpo de las velas o incluso las mechas y nos apartamos un poquito, ¿vale? En caso de que el precio haga boom, una mecha de estas relámpago que hace visto y no visto, pues oye, por lo menos no nos limpia, ¿no? Vale, vamos a buscar nuestro punto de salida que tenemos aquí. Aquí lo tenemos bien sencillo y os digo por qué. Mirad el máximo que tenemos aquí. Máximo, además máximo de los buenos, máximo de estructura. Nada de soporte ni resistencia de los que andan por ahí por el medio, que puede el precio detenerse o pasar de largo, pero estos no, Estas zonas siempre se suelen respetar bastante bien, con lo cual aquí ya tenemos marcada nuestra zona de salida, ¿vale? Nuestro take profit. Bueno, y vamos a buscar también una operación bajista, porque si no voy a terminar el vídeo y ya llevamos visto 2 movimientos alcistas y quiero poner un ejemplo bajista, aunque ya sabéis que como en cualquier estrategia es todo lo contrario de lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Aquí lo que buscamos es, lo primero, señal bajista, como tenemos aquí, os la voy a marcar. Por otro lado, el Parabolic SAR debe de estar por encima, esto aquí es todo lo contrario
contrario. Antes el Parabolic SAR tenía que estar por debajo para que hiciese esa presión alcista. Ahora aquí necesitamos que empuje al precio hacia abajo, ¿vale? Por eso solamente vamos a entrar cuando veamos el Parabolic SAR por encima, porque aquí vamos en corto o en short. Vamos a marcar una línea como antes para no liarnos y vamos a estudiar la situación que tenemos en la parte inferior. Vale, en primer lugar necesitamos un ADX en color rojo. Si antes buscábamos un ADX en verde, ahora lo buscamos en color rojo. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos, fijaros, ADX en color rojo. Vale, pensar que el ADX me está marcando la fuerza. Ahí lo dejo, la fuerza, ahí la tenéis. Mirad la fuerza bajista. Aparte del Parabolic SAR, también ejerce presión bajista. Vale, ahí es donde entra en juego. Si hacemos caso a un indicador solo, nos vamos a estrellar. Con 2 indicadores, bueno, con 3 ya, cuidado. Pero ahora ya estamos aquí siguiendo ya un montonazo de indicadores y ya sabéis que yo no soy partidario de estar aquí con 50.000 indicadores porque al final unos se contradicen con otros y hay que tener especial cuidado, ¿vale? Como os digo, este es un caso excepcional porque son indicadores todos de los de toda la vida y con un alto porcentaje de eficacia. Bien, vamos ahora con el RSI. El RSI, genial, porque mirar que está ligeramente por debajo del punto cero, pero no está desarrollado. Hombre, si estuviésemos aquí ya, fijaros aquí, la línea amarilla, no os liéis. Línea amarilla, voy a poner para acá para que se vea bien. Si estuviésemos aquí, otro gallo cantaría, ¿vale? Porque se supone que ya estamos ya sobrevendidos. Fijaros, sobreventa. No vamos a entrar en short aquí, lógicamente, ¿no? No vamos a entrar aquí en short, pero aquí sí. Más cosas, ¿cómo tenemos el estocástico? Bueno, pues el estocástico también está, aunque va camino, fijaros, va camino de ir a buscar este nivel inferior también, pero cuando nos aparece la señal de venta no están desarrollados, están más o menos por el nivel 0, un poco ligeramente por debajo porque es normal, están ejerciendo presión bajista, pero nos sirven perfectamente, con lo cual aquí sería el momento de entrar en corto. En la cerrada, como ya sabéis, volvemos otra vez a la gestión. Fijaros que aquí, lo que os comentaba antes, aquí podéis hacer esto, buscar esta zonita de aquí, pero mirar, también podemos llevar al stop loss a los últimos puntos también del Parabolic SAR. Coincide perfectamente también, ¿no? Pero bueno, ya os digo, si queremos ir más técnicos y no tener fallos, buscáis la zona de resistencia, ¿vale? Y simplemente os apartáis un poco. Más o menos coincide, pero mejor hacer las cosas pues, correctamente, ¿no? ¿Por qué? Porque este Parabolic SAR puede que no siempre respete la zona que tiene que respetar, ¿vale? Bien, toma de ganancias, volvemos otra vez aquí y vamos a ver los mínimos que nos va dejando el precio. Genial, tenemos aquí una zona muy guapa con este mínimo y este mínimo. Recordad que estos mínimos que estoy marcando aquí ahora mismo no son soportes, ¿eh? Un soporte es esto, eso es un soporte, pero mínimos son estos dos, ¿vale? Fijaros cómo este mínimo cómo coincide a la perfección con ese otro mínimo y esta es la zona que yo llevo para buscar mi zona de salida. Siempre lo hago así. Si os que seguís mis vídeos sabéis que siempre hago la misma gestión, ¿vale? No es nada nuevo. Vale, vamos a dejarlo por aquí, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. El vídeo un poco largo, pero yo creo que merece la pena que el vídeo sea largo porque es que de otra manera no puede ser. Hay mucha información, hay mucha configuración. Luego también para aquellas personas que sois nuevas y no sabéis lo que es un Parabolic SAR o no sabéis lo que es la media de Hull o básicamente cualquier indicador de los que hemos mencionado, pues para esas personas nuevas también hay que hacer un breve resumen de lo que son los indicadores y de lo que nos aportan. Entonces los vídeos tienen que ser largos por necesidad, ¿vale? Así que ya sabéis que estos vídeos cuesta un montón de trabajo crearlos, editarlos, etcétera. Así que ya sabéis, la mejor manera de compensar mi trabajo y la mayor forma de agradecimiento es dejar un pulgar arriba y sobre todo dejar un comentario. Ya dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y también dentro del grupo de Telegram. Un saludo a todos, amigos. Chao.